Migración con Erika Nieto. A pesar de ser muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo han señalado desde los Estados Unidos, el embajador de este país en México, Ken Salazar, el actual embajador, pues no es tan popular como sus antecesores. Además, mi querida Erika Nieto, siguen abandonando a migrantes en trailers. Aquí pasó muy cerquita en Puebla, lo que nos recuerda la terrible y muy famosa, lamentablemente famosa tragedia allá en Texas. Erika Nieto, cruzamos el río contigo este martes. Buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días para todo el auditorio de Contigo Puebla. Así es, pues el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo de gira de trabajo por Chiapas para implementar los programas de migración acordados durante las últimas reuniones del presidente de ese país, Joe Biden, con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Recordaremos aquella cumbre de las Américas donde López Obrador se negó rotundamente a asistir, pero que bueno, a través del canciller Marcelo Ebrard, México estuvo presente y bueno, pues también esta última reunión que sostuvieron ambos mandatarios allá en la oficina oval de la Casa Blanca y bueno, se llegaron a diferentes acuerdos en temas de migración. Y aunque ciertamente la función del diplomático Ken Salazar no es ser popular, tampoco es ser el más querido, sino defender los intereses de su país aquí en México, lo cierto es que las actividades que implementa no tienen ni la misma aceptación ni la misma credibilidad que tenía su predecesor Christopher Lando. Recordaremos que es el ex embajador de Estados Unidos en México que nombró Donald Trump, pero que dejó pues una huella importante entre los mexicanos, sobre todo en su interacción en redes sociales. A diferencia de Ken Salazar, cuya cercanía con el mandatario mexicano y la aprobación de muchas de sus políticas públicas emprendidas en esta administración, aunque contrapongan definitivamente lo que busca el gobierno norteamericano que representa, pues le están disminuyendo constantemente su popularidad, por lo menos, insisto, en las redes sociales. Y muy a pesar de que en su momento el ex embajador Christopher Lando criticó severamente al actual gobierno federal por sus acciones emprendidas en contra del crimen organizado y de su preocupante crecimiento delictivo en el país. Hasta la fecha, los mexicanos interactúan con él y le expresan su cariño en redes sociales, mientras que al embajador Ken Salazar constantemente pues está recibiendo el rechazo de sus seguidores porque consideran que estas acciones que emprenden afectan a los migrantes. Así se demostró durante esta visita a varias ciudades de Chiapas como Arriaga o Tuxtla Gutiérrez, donde pues el embajador trata de visibilizar el problema de los flujos migratorios que llegan desde Centroamérica e hizo un llamado a romper las cadenas de tráfico de personas que dejan constantemente esta huella de muerte en carreteras y en vías de tren. Así que, pues ahí está la popularidad muy baja del embajador Ken Salazar. Y como bien mencionas, Luis Fernando, pues esta mañana se ha dado a conocer pues que un juez federal de Texas anuló este fallo importante que ahora va a permitir al gobierno de Joe Biden la posibilidad de eliminar el programa impuesto en 2019 por el gobierno de Donald Trump. Quédate en México. Esta decisión, por supuesto, va a tener sus efectos positivos y negativos, sobre todo en esta llegada de migrantes constante hacia el norte de México y, por supuesto, también hacia el sur de nuestro país. Pero bueno, todo esto lleva un proceso y ya se verá cómo sigue esto en los próximos días. Mientras tanto, y como bien mencionaste, pues otro tráiler lleno de migrantes otra vez abandonado a su suerte, mientras en su interior decenas se asfixiaban, pero en esta ocasión en el vecino estado de Veracruz. Fue allá en la zona de Acayucan, Sayula de Alemán, donde 400 migrantes fueron abandonados en un contenedor de tráiler. Solamente 94 de ellos fueron asegurados porque el resto, por supuesto, huyó con el fin de no ser deportados y de continuar con su trayecto hacia el norte del país. También la semana pasada, en la conocida como Carretera Internacional Oaxaca-Izúcar de Matamoros, se aseguró un camión Torton con 116 migrantes a bordo que fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración y que seguramente pues ya están en proceso de ser deportados. Y es que, como bien dices, aquella experiencia en San Antonio, Texas, donde murieron 57 migrantes, la mayoría de ellos mexicanos, puede repetirse en cualquier momento, dada la cantidad de personas en tránsito que vienen desde el sur del continente y que ya sea por tierra o por mar en estas precarias embarcaciones, pues buscan llegar hasta Estados Unidos o hasta Canadá. Pero bueno, pues eso no es todo. También
Desafortunadamente, hace pocos días murieron 17 migrantes en la ruta de las Bahamas, la mayoría de ellos de origen haitiano. Ante esta dificultad de cruzar por México, se aventuran a viajar por el océano y no siempre tienen éxito, existiendo pues este tipo de tragedias. Se agregan los 16 migrantes de origen venezolano que fallecieron hace unos días y que pues la mayoría de ellos en la región norte de Nicaragua, porque recordemos, Luis, que México empezó a solicitar visa a los migrantes venezolanos para que pudieran cruzar por México, así que ahora los están orillando a buscar otras rutas para llegar hasta los Estados Unidos, que sabemos ese es su objetivo final. Y bueno, Luis, te cuento que hace unos días, y comparto con tus seguidores vía Facebook, que hace unos días tuve la oportunidad de ser invitada en un café virtual por una oficina de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, donde pues precisamente se comentaba que el informe regional sobre muertes y desapariciones de personas migrantes de las Américas 2022 pone precisamente sobre la mesa la problemática que representa que muchas de estas muertes corresponden a ciudadanos de países que tienen altas cifras de solicitantes de asilo. ¿Qué quiere decir esto, Luis? Pues que está pesando mucho más en todos estos países como Venezuela, Haití, el propio Cuba, por supuesto Guatemala, Honduras, El Salvador y claro que México, está pesando mucho más la violencia, las guerrillas, el narcotráfico y las pandillas en una de las causas principales de la salida de estas miles de personas de sus países. Así que, por ejemplo, se decía también en esta mesa que al menos 136 venezolanos han fallecido en los últimos 18 meses, además de 108 cubanos y 90 haitianos. El problema es que en un amplio porcentaje de estos muertos, pues sabemos que no son identificados y bueno, pues que al final es lo mismo que ocurre en la frontera norte de nuestro país con los mexicanos migrantes. Por eso es que colectivos como Movimiento de Migrantes Mesoamericanos, las Madres de Migrantes Desaparecidos, el Proyecto Puentes de Esperanza y la Red Jesuita con Migrantes, entre muchos otros, buscan que se visibilice esta crisis migratoria para que las autoridades tomen cartas en el asunto y se responsabilicen de la búsqueda de decenas que simplemente perdieron contacto con sus familias después de salir rumbo al norte del continente, pero que también estos países se responsabilicen para dar solución a estas problemáticas pues en sus naciones con el fin de disminuir pues la salida de sus propios ciudadanos, donde pues piensan que Estados Unidos o Canadá les va a resolver estos problemas, mientras tanto en su trayecto se pues arriesgan incluso a perder la vida, Luis. Esa es la verdadera cara de la migración. Esa es la verdadera cara de la migración, mi querida Erika Nieto. Y esta es cómo queda en el incógnito, cómo queda en el anonimato. Esa es la palabra que busco. Cómo quedan en el anonimato las cientos de víctimas, cientos, decenas de víctimas que estas condiciones de pobreza, de violencia, de marginación, de falta de oportunidades que prevalecen en América Latina, pues están empujando precisamente a estas oleadas migratorias que hemos visto en los últimos años y que nos han impresionado. Y pues mira, a lo mejor esta visita de Ken Salazar, vaya, en algo ayuda, pero en realidad no resuelve el problema y las aglomeraciones y las protestas y la continua llegada de migrantes a la zona sur de nuestro país. Erika, y hemos platicado muchísimas veces, porque incluso ahorita pues lo volvió a recordar el buen Donald Trump, de cómo esos 28,000 efectivos de la Guardia Nacional están en la frontera sur gracias pues a cómo se impuso el expresidente republicano ante Andrés Manuel López Obrador, un socialista, así lo califica un socialista, pero buena persona, es lo que dice Donald Trump del presidente mexicano. Pero mi querida Erika, ahora con esta propuesta que ha hecho el presidente de militarizar, ahora sí, con todas sus letras y en toda su extensión a la Guardia Nacional, ¿qué representaría para la política migratoria? Una vez que estos agentes ya no como representantes de la seguridad civil, sino como representantes de la milicia mexicana, enfrenten las oleadas de migrantes que, como bien has dicho, no van a parar. No van a parar, Erika, por más veces que vaya Ken Salazar a Chiapas o se cruce ahí a Guatemala, estas oleadas no van a parar porque las condiciones de estos países no han cambiado. Así es, y por más que incluso Kamala Harris, recordemos que Kamala Harris visitó Centroamérica y por más que este llamado que le hace
a los ciudadanos y a los países de Centroamérica, pues simplemente no está funcionando, no están deteniendo estas caravanas de migrantes. Y bueno, lo único que va a ocurrir, Luis Fernando, pues es que aumente la represión en contra de los migrantes, aumente esta represión y aumente las lesiones y la violencia en contra de ellos durante su trayecto y durante su llegada a México. Es verdaderamente pues preocupante lo que está ocurriendo con este cambio de la Guardia Nacional pues militarizada, básicamente, porque ahora sí ya no son los agentes de migración los que los están deteniendo, lo hemos visto, son pues directamente policías, agentes de militares los que los están deteniendo y aumenta considerablemente la violencia, porque además, fíjate que también lo que se decía en esta mesa, en este café virtual de la OIM, es que el 80% de quienes están migrando pues son mujeres y son niños, niños no acompañados. Entonces son los que directamente van a sufrir esta represión, esta violencia, salen literalmente de la violencia de sus países para venirse a la pesadilla mexicana, como ya lo hemos calificado así, en busca de un sueño que no sabemos si van a alcanzar en algún momento. Y tal parecería que los gobiernos de estos países, mi querida Erika, no tienen respuesta, no tienen ningún tipo de solución al respecto, no hay ni siquiera la integración. Bueno, hay un plan regional impuesto por los Estados Unidos, pero que no ha funcionado y tampoco han funcionado las propuestas del gobierno mexicano de llevar estos programas sociales a Centroamérica, que pues bueno, lo hemos dicho, hay la suspicacia de que estos recursos se hayan utilizado en otras cosas, no para retener a los migrantes en sus países. Y lo que estamos viendo, Erika, es que efectivamente se va a tener que detener con violencia esta oleada. Se va a detener aunque se tenga que morir la gente. Ya nos lo han demostrado en otras circunstancias como la pandemia. Aunque se tenga que morir la gente, ellos van a seguir en sus planes. Así es, y por eso es que las organizaciones defensoras de derechos migrantes aquí en México y allá en Estados Unidos y en la frontera sur, todas aquellas que se mantienen en la frontera sur entre México y Guatemala, han hecho este llamado porque dicen tampoco es que sea muy diferente la política que ha implementado Joe Biden sobre la que implementó Donald Trump, porque finalmente se mantiene y la mantienen en esta negociación entre México y Estados Unidos, este llamado de Estados Unidos a México para que contenga la migración desde el sur del país. Y bueno, pues sí, ya lo mencionabas, no solamente Donald Trump, ahora es lo que el propio yerno de Donald Trump asegura en su libro, donde reitera pues todos estos secretos que deberían mantenerse en una oficina en estas negociaciones, ahora son publicadas porque, bueno, pues están muy orgullosos de lo que ellos lograron durante su gestión y ahora dicen e insisten en que, bueno, pues los doblaron en esta decisión para que pues impusieran estos 28,000 agentes en estas ambas fronteras. Y bueno, todavía Donald Trump se burla y dice, sí, señor, y sin gastos que a usted le provoque ningún problema. Entonces, pues así la situación. Sabemos que México siempre va pues a estar dependiendo de este tipo de decisiones de Estados Unidos, pero bueno, sabemos también que en medio están los migrantes, están niños, están mujeres, mujeres embarazadas, jóvenes, adolescentes y hombres, que lo único que buscan, Luis, la mayoría de ellos, pues es una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de trabajo y una nueva oportunidad en la que no los maten en sus países, pero bueno, puedan sobrevivir donde pues tengan esta certidumbre de estar bien, de estar vivos y de tener pues un alimento en el día a día. Y ahí es donde necesitaríamos un verdadero liderazgo regional, más que ideológico, propositivo, ejecutivo, científico, que realmente resuelva los problemas de la gente en la América Latina, mi querida Erika. Compartimos las mismas circunstancias, compartimos historia, compartimos idioma, pero lamentablemente no compartimos la prosperidad y tampoco compartimos la seguridad que nuestras naciones pues tanto reclaman. De ahí que estemos buscando esa riqueza y esa seguridad allá en los Estados Unidos y en Canadá. Erika Nieto, muchas gracias. Como siempre, estas reflexiones para reconocer el problema de la migración aquí en México y en todo el mundo. Amiga mía, para que no te extrañemos una semana, ¿dónde te hallamos? Gracias, Luis. Pues pueden encontrar esta columna de opinión en la página de municipiospuebla.mx, también en la página de contigopuebla.mx, ya la pueden leer, o simplemente seguirme en redes sociales vía Twitter en @erinife. Ahí la van a encontrar. Síguenos en Facebook y en Twitter.
Estamos contigo, Puebla.